Era un jueves lluvioso de marzo en la Ciudad de México. La lluvia de primavera caía sobre el empedrado de Coyoacán, y yo, don Roberto Hernández, 86 años, caminaba por los pasillos del Tribunal Superior de Justicia con pasos todavía firmes, aunque el corazón me latía irregularmente. Mi hijo Carlos caminaba a mi lado, pero no conmigo. La diferencia era sutil pero dolorosa. Sus ojos evitaban los míos, fijos en el celular que no soltaban ni por un segundo. La sala del tribunal olía a madera vieja y papeles amarillentos. El juez, un hombre demasiado joven para entender el peso de los años, hojeaba los documentos del proceso. Juicio de interdicción. Mi propio hijo quería declararme incapaz de manejar mi vida y mis bienes. La casona en San Ángel, que compré después de 50 años, trabajando como dueño de una cadena de taquerías en el centro histórico, el rancho en Tepoztlán, los 7 departamentos que todavía rento en la Condesa. Todo eso él quería administrar. Carlos se ajustó su corbata de diseñador, de esas que cuestan más que un salario mínimo mensual, y empezó a hablar. Su voz tenía esa frialdad calculada de los abogados que aprenden a separar sentimiento de negocio. Pero él no era abogado, era mi hijo, mi único hijo varón, después de que mis hijas, María Elena y Guadalupe, se mudaran a Guadalajara y Monterrey. Su señoría, mi padre, ya no está en condiciones de administrar el patrimonio familiar. Olvida las cuentas, confunde las citas, confía en cualquiera. Cada palabra era una puñalada. Lo miraba tratando de encontrar algo del niño que llevaba a pescar a Xochimilco los domingos. Fue entonces cuando lo dijo. Se volvió hacia el juez, ignorando completamente mi presencia, como si yo fuera un mueble viejo arrumbado en la esquina de la sala, y soltó con una naturalidad aterradora. Los viejos nomás estorban, su señoría. Es necesario que alguien con energía tome las riendas antes de que sea demasiado tarde. El juez levantó las cejas, sorprendido por la crudeza de la declaración. Sentí el mundo girar en cámara lenta, como si alguien hubiera apagado el sonido a mi alrededor. Los viejos nomás estorban. 5 décadas criando, educando, pagando el colegio alemán, el tecnológico de Monterrey, el departamento cuando se casó. Los viejos nomás estorban. No dije una palabra. El juez fijó una nueva audiencia para dentro de 30 días, tiempo para que yo presentara mi defensa. Carlos salió primero, ya en el teléfono con alguien, probablemente Patricia, su esposa, esa que nunca me quiso desde la primera cena familiar. Me quedé sentado unos minutos más en esa silla dura, mirando las paredes amarillentas del tribunal. Un oficial de justicia vino a preguntarme si estaba todo bien. Respondí que sí, pero era mentira. El taxi que me llevó a casa parecía navegar en cámara lenta por las calles de la ciudad. El taxista intentó sacar plática sobre el América, pero yo solo podía escuchar el eco de esa frase. Cuando llegué a casa, Esperanza estaba en el patio, como siempre. Esperanza Mendoza, 64 años, originaria de Oaxaca, de un pueblito cerca de Mitla, trabajaba para mí desde hacía exactamente 24 años. Empezó como empleada doméstica cuando mi esposa Carmen todavía vivía. Después de que Carmen murió hace 13 años, Esperanza naturalmente se hizo cargo del cuidado de la casa y de mí. Esperanza notó inmediatamente que algo andaba mal. Tenía ese don de leer a las personas, especialmente a mí. Don Roberto, está pálido como papel. Le voy a hacer un té de manzanilla. Detuve su mano cuando pasó junto a mí. Esperanza, necesito hablar con usted, pero primero llame al licenciado Gutiérrez. Manuel Gutiérrez era mi notario desde hacía 40 años. Un hombre de confianza que se ocupaba de todos mis asuntos desde los tiempos cuando el centro histórico todavía conservaba su sabor tradicional. Mientras esperábamos a Gutiérrez, le conté todo a Esperanza. Escuchó en silencio. Sus ojos café se llenaron de una indignación que trataba de disimular. El joven Carlos siempre ha sido así, don Roberto, desde chiquito. Doña Carmen, que en paz descanse, siempre decía que tenía el corazón seco.
Era verdad. Carmen conocía a nuestro hijo mejor que yo. Yo siempre estuve cegado por el orgullo de tener un hijo varón para continuar el apellido familiar. Gutiérrez llegó en menos de una hora. Traía un portafolio de cuero café bajo el brazo y ese aire serio de quien ha visto todo en la vida. Nos sentamos los tres en el comedor, el mismo donde años atrás toda la familia se reunía para la comida dominical. Ahora era solo el silencio pesado y el tic-tac del reloj de pared. Roberto, usted tiene plena capacidad mental. Cualquier examen médico lo confirmará. Pero entiendo que quiere tomar providencias. Gutiérrez me conocía bien. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Manuel, quiero pasar todo a nombre de Esperanza. Todo. La casa, el rancho en Tepoztlán, los departamentos, las cuentas bancarias, todo. Esperanza casi deja caer la taza de café que sostenía. Don Roberto, no puede hacer eso. No puedo aceptar. Pero mi decisión estaba tomada. En 24 años, Esperanza había sido más familia para mí que mi propia sangre. Cuidó a Carmen en sus últimos meses con una dedicación que ni mis hijas tuvieron. Me cuidó cuando me operaron de la vesícula, cuando tuve neumonía, cuando la soledad después de la muerte de Carmen casi me consume. Gutiérrez explicó que era posible, pero teníamos que actuar rápido. Una donación en vida con usufructo vitalicio para mí. Yo seguiría viviendo en la casa, disfrutando de todo, pero Esperanza sería la propietaria legal. Y hay más, dijo Gutiérrez. Podemos incluir una cláusula de inalienabilidad e inembargabilidad. Así, aunque intenten revertirlo, será casi imposible. Esperanza lloraba quedito repitiendo que no merecía tanto. Tomé sus manos callosas por el trabajo. Esperanza, usted me devolvió la dignidad cuando más la necesitaba. Eso no tiene precio. Pasamos el resto de la tarde organizando los documentos. Gutiérrez llamó a la notaría. Arregló todo para la mañana siguiente temprano. Esperanza insistió en preparar mi platillo favorito para la cena, mole negro como solo ella sabía hacerlo, con ese toque perfecto de chocolate y chile. Comimos en silencio, pero era un silencio cómodo, de esos que solo existen entre personas que se entienden sin palabras. Esa noche, acostado en la cama donde dormí con Carmen durante 58 años, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Carlos siempre se quejaba de que yo le daba demasiada atención a los empleados. «Papá, tratas a esa gente como si fuera familia», decía con desprecio. Ahora, esa gente sería literalmente dueña de todo lo que él codiciaba. A la mañana siguiente, viernes, desperté con el canto de los centzontles en el jardín. Esperanza ya había preparado el desayuno. Chilaquiles verdes con crema y queso, café de olla, jugo de naranja recién exprimido. Estaba nerviosa, podía verlo en las manos que temblaban ligeramente al servir el café. «Don Roberto, estuve pensando toda la noche. ¿Y si se arrepiente? ¿Y si su familia...?» La interrumpí. «Esperanza, mi verdadera familia, está aquí en esta mesa. Los demás son solo personas que comparten mi sangre». Fuimos a la notaría en Polanco. El notario, licenciado Morales, me conocía desde hacía décadas. Se sorprendió por la magnitud de la transacción, pero no hizo preguntas. Esperanza firmó los papeles con mano temblorosa. Cuando salimos de la notaría, era oficialmente dueña de un patrimonio valuado en más de 120 millones de pesos, pero con una condición. Yo tendría el usufructo vitalicio de todo, y ella se comprometía a seguir cuidándome hasta mis últimos días. Almorzamos en el San Angelín. Esperanza nunca había entrado a un restaurante así. Pidió agua y dijo que no tenía hambre, pero insistí en que pidiera lo que quisiera. Al final, eligió sopa de tortilla y enchiladas de mole. Comió con la elegancia natural que algunas personas tienen de nacimiento, independientemente de la clase social. Hablamos de cosas banales, la Semana Santa que se acercaba, las noticias de la noche, la primavera que tardaba en llegar.
Pero bajo esa normalidad forzada, ambos sabíamos que acabábamos de crear un terremoto que sacudiría las estructuras familiares. Carlos descubrió todo el martes siguiente. Apareció en la casa a las 2 de la tarde, tocando la puerta con fuerza innecesaria. Esperanza fue a abrir y él entró como huracán. «¿Dónde está mi padre?», gritó, rojo de coraje. Yo estaba en el patio leyendo el Universal. Me levanté con calma cuando se acercó. «Papá, ¿qué hiciste? El notario me llamó por las escrituras que solicité. Todo está a nombre de esta sirvienta». La palabra sirvienta salió de su boca como un insulto. Esperanza se mantuvo digna, parada en la puerta de la sala, sin dejarse intimidar. «Carlos, siéntate. Hablemos como gente civilizada». Pero estaba fuera de sí. ¿Civilizada? Le diste todo a una extraña. Esto es captación de voluntad. Ella te manipuló. Voy a revertir esto. Voy a probar que no estás en tus cabales. Fue Esperanza quien respondió, con una calma que me sorprendió. «Joven Carlos, su papá está perfectamente lúcido. Todos los exámenes médicos que hicimos la semana pasada lo confirman. El neurólogo, el psiquiatra, el geriatra. Tengo todos los certificados». Su papá tomó una decisión consciente. Carlos la miró como si la viera por primera vez. «Tú planeaste todo esto, víbora. Te aprovechaste de su vejez». Me levanté. A los 86 años, todavía era más alto que mi hijo. «Carlos, dijiste que los viejos no más estorban. Pues bien, este viejo ya no va a estorbar tu vida. Esperanza ha cuidado de mí y de tu madre con más amor del que tú has demostrado en toda tu vida adulta. Merece todo lo que tiene ahora». Carlos sacó su celular, probablemente para llamar a su abogado. «Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar esta donación. Voy a probar que hubo vicio en el consentimiento». Gutiérrez, a quien había avisado que Carlos vendría, llegó en ese momento. Traía una carpeta con copias de todos los documentos. «Carlos, su padre hizo todo conforme a la ley. Exámenes médicos que atestiguan plena capacidad, testigos fidedignos, escritura notarial. Y además, incluimos una cláusula específica sobre posibles impugnaciones familiares. Su padre grabó un video en presencia de 3 testigos explicando sus razones. Puede intentarlo, pero gastará una fortuna en abogados para nada». Carlos nos miró a cada uno. Su rostro pasó del rojo del coraje al blanco de la comprensión. Había perdido. No solo los bienes, sino que había perdido mucho antes. Había perdido en el momento en que decidió ver a su padre como una carga en lugar de una bendición. «Se van a arrepentir», dijo saliendo. Fue la última vez que lo vi en persona. Las semanas siguientes fueron tensas. Carlos intentó todo. Movilizó a sus hermanas, que vinieron de Guadalajara y Monterrey. Hicieron una reunión familiar sin invitarme. Después aparecieron todas juntas en la casa. Pero cuando vieron los documentos, cuando escucharon mis razones, cuando Esperanza mostró los cuadernos donde anotaba todos los cuidados médicos, todas las recetas, todos los momentos en que estuvo presente cuando ellas estaban ausentes, el silencio fue elocuente. María Elena, mi hija mayor, fue la primera en entender. «Papá, hiciste lo que creíste correcto. Esperanza siempre ha sido buena con ustedes». Después abrazó a Esperanza y susurró un «cuídelo mucho» que me conmovió. Guadalupe se fue sin despedirse, solidaria con su hermano en su indignación. Pero María Elena se quedó a comer. Comimos los 3 y por primera vez en años sentí que tenía una hija de verdad en la mesa. El juicio de interdicción fue desechado. El juez, después de ver los certificados médicos y tomar mi declaración, concluyó que no había base legal para declararme incapaz. Carlos no apareció en la audiencia final. Solo mandó a su abogado, que parecía apenado por toda la situación. Cuando salí del tribunal, el mismo donde escuché que los viejos no más estorban, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Esperanza cambió poco a poco.
no de manera arrogante, sino con una seguridad nueva. Contrató a una ayudante para los trabajos más pesados de la casa, una muchacha de su confianza llamada Rosa. Empezó a estudiar, terminó la secundaria abierta, se inscribió en un curso de enfermería geriátrica. «Quiero cuidarlo con más conocimiento, don Roberto», dijo. Los domingos por la tarde, cuando el clima lo permitía, nos sentábamos en el patio y jugábamos dominó, como yo hacía con Carmen. El rancho en Tepoztlán, que Carlos tanto quería, Esperanza lo volvió productivo otra vez. Contrató a un administrador competente, sembró aguacate y limón, instaló un sistema de riego moderno. Los departamentos en la Condesa los mantuvo rentados, pero ahora con contratos nuevos, más justos. El dinero que entraba lo invertía sabiamente, siempre consultándome, siempre transparente en cada decisión. Un día, como año y medio después, Carlos mandó a su hija, mi nieta Sofía, con un recado. Esperanza la recibió con cariño, hizo las quesadillas de flor de calabaza que la muchacha adoraba desde niña. Sofía estaba apenada, claramente cumpliendo una misión que no quería. «Abuelito, mi papá pregunta si no lo reconsidera. Dice que aprendió la lección». Tomé la mano de mi nieta. «Mi niña, dile a tu papá que lo perdono, pero que las decisiones tomadas son irreversibles. Y dile también que tú siempre serás bienvenida en esta casa». Sofía empezó a venir regularmente. Primero a escondidas de su padre, después desafiando abiertamente su prohibición. Esperanza la trataba como la nieta que nunca tuvo. Le enseñaba recetas, escuchaba sus historias de adolescente, le daba consejos sobre los muchachos. Yo observaba a las dos y pensaba en cómo la vida tiene formas curiosas de reorganizar las familias. Una tarde de diciembre, cuando el frío de la ciudad daba una tregua y las luces navideñas iluminaban Reforma, Esperanza me trajo una novedad. Había sido aceptada en la carrera de enfermería en la UNAM. A los 64 años, realizaría el sueño que la pobreza le había negado en la juventud. «Pero no se preocupe, don Roberto. Voy a estudiar en las tardes. Durante el día sigo cuidándolo». La abracé conmovido. «Esperanza, ya no necesita cuidarme por obligación». Sonrió. «No es obligación, don Roberto. Es gratitud y es amor». Carlos intentó una última jugada. Apareció en mi cumpleaños 87 con Patricia y un pastel. Esperanza los recibió con cortesía, sirvió café, mantuvo la dignidad que siempre tuvo. Carlos estaba diferente, más flaco, el pelo prematuramente cano. El despacho de abogados que había abierto con mi dinero años atrás no iba bien. Patricia estaba visiblemente incómoda. Cuando Esperanza salió por más café, Carlos se acercó. «Papá, me equivoqué mucho. No podemos volver a ser familia». Miré a mi hijo y vi no al hombre codicioso que intentó interdictarme, sino al niño que no supe educar para valorar lo que realmente importa. «Carlos, siempre seremos familia». Pero la familia no es sobre dinero o propiedades, es sobre presencia, cuidado, respeto. Esperanza me enseñó eso. Bajó la cabeza. ¿Y los bienes? Fui honesto. Los bienes tienen nueva dueña. Y fue la mejor decisión de mi vida. Patricia jaló a Carlos para irse. Antes de salir, miró a Esperanza, que volvía con la charola del café. «Cuídelo bien», dijo, y había sinceridad en su voz. Esperanza respondió con sencillez. «Siempre lo he cuidado, joven Carlos, siempre lo he cuidado». La vida siguió. Esperanza se graduó con mención honorífica. El día de la graduación, yo estaba en primera fila, aplaudiendo de pie. María Elena vino de Guadalajara para la ocasión. Hasta Sofía estaba ahí, ya estudiante de medicina. La familia que se formó alrededor de esa mesa del comedor era diferente de la que la sangre me había dado, pero era auténtica en su afecto. 2 años después, una mañana de abril durante la Semana Santa, desperté sintiéndome débil. Esperanza, ahora enfermera titulada, reconoció las señales antes de que yo dijera algo. «Vamos al hospital, don Roberto. Tuve un infarto leve, nada grave, pero suficiente para un susto».
Carlos apareció en el hospital, genuinamente preocupado. También vinieron María Elena y Guadalupe. Pero quien se quedó a mi lado noche y día fue Esperanza. Durante la recuperación tuvimos mucho tiempo para platicar. Esperanza me contó su historia completa. El padre que murió joven, la madre que crió a 9 hijos sola en Oaxaca, los sacrificios para sobrevivir. Cómo tuvo que dejar la escuela para trabajar, cómo perdió a su prometido en un accidente de camión, cómo decidió que cuidar a otros sería su misión de vida. Usted me dio más que bienes materiales, don Roberto. Me dio dignidad, educación, futuro. ¿Cómo no voy a cuidarlo? Carlos empezó a visitar regularmente, sin segundas intenciones, solo como hijo. Traía a Sofía, a veces venía también María Elena. Esperanza recibía a todos con la misma gracia, preparaba los platillos que cada uno amaba, creaba un ambiente de hogar que se había perdido hacía tiempo. Poco a poco, Carlos y Esperanza desarrollaron un respeto mutuo. Él reconoció en ella la dedicación que él no tuvo. Ella vio en él al hijo herido que necesitaba perdón. Un domingo por la tarde estábamos todos reunidos para la comida. Carlos, Patricia, Sofía, María Elena, con su esposo e hijos, hasta Guadalupe vino. Esperanza había preparado un verdadero banquete. Cochinita pibil, sopa de lima, papazules, toda la cocina yucateca en su gloria, porque había aprendido las recetas de una amiga de Mérida. Carlos levantó su copa de agua de Jamaica. Quiero hacer un brindis por Esperanza, que le enseñó a esta familia el verdadero significado de la palabra cuidar. Todos brindaron. Esperanza lloró discretamente. Después de la comida, mientras todos platicaban en el patio, Carlos me llevó aparte. Papá, ahora entiendo. No me castigaste, me enseñaste. Esperanza se ganó cada peso, cada metro cuadrado. Es más su hija de lo que yo fui su hijo. Abracé a mi hijo. Y por primera vez en años, fue un abrazo verdadero. Hoy, a los 91 años, sigo viviendo en la misma casa de San Ángel. Esperanza construyó una casita al fondo del jardín, donde vive con Rosa, que descubrimos es su sobrina. Pero pasa los días conmigo, ahora no como cuidadora, sino como la hija que elegí. Carlos viene a cenar todos los viernes. Trae vino, Esperanza cocina, platicamos de todo y nada. Los departamentos en la Condesa, Esperanza los convirtió en un dispensario comunitario, donde trabaja como enfermera voluntaria. El rancho en Tepoztlán se volvió un centro de descanso para cuidadores familiares. El dinero que sobra lo invierte en educación. Ya ha graduado a 10 sobrinos, patrocina una guardería, mantiene una biblioteca comunitaria. Usted me enseñó que el dinero que no circula se pudre, dice. A veces, sentado en el patio, viendo el Popocatépetl a lo lejos, pienso en cómo una frase dicha en un momento de codicia cambió tantas vidas. Los viejos no más estorban. Carlos tenía razón en parte. Los viejos sí estorban. Estorban a la codicia, a la ingratitud, a la falta de amor, y fue estorbando esos malos sentimientos que encontré una familia verdadera. Esperanza ahora está haciendo una especialidad en geriatría. Quiere especializarse en cuidar adultos mayores. Hay muchos don Robertos por ahí que necesitan cuidado de verdad, dice. Carlos la apoyó, hasta ayudó a pagar el curso. Su transformación fue genuina. Descubrió que la herencia verdadera no se mide en pesos, sino en valores transmitidos. La semana pasada, Sofía, ya médica titulada, trajo a su novio para que me conociera, un muchacho serio, residente de cardiología. Durante la cena, preguntó sobre nuestra familia peculiar. Sofía respondió con orgullo: «Tenemos la familia más bonita del mundo». Mi abuelo eligió el amor en lugar de la sangre, y todos aprendimos de eso. Esperanza sirvió el postre, ese flan napolitano que solo ella sabe hacer, y me guiñó el ojo. Esa noche, antes de dormir, Esperanza vino a checar mi presión, como hace todas las noches.
Todo bien, don Roberto. Va a vivir muchos años más. Le tomé la mano. Esperanza, necesito decirle algo. Ya hablé con Gutiérrez. Cuando me vaya, quiero que convierta esta casa en un asilo para adultos mayores, pero un asilo diferente, donde los viejos no estorben, donde sean el centro de todo. Me apretó la mano. Se va a llamar Casa Roberto y Carmen, y será el hogar con más amor de toda la Ciudad de México. Carlos se enteró de la idea y, sorprendentemente, quiso participar. Ofreció los servicios del despacho de abogados gratis para la parte legal. María Elena y Guadalupe también se movilizaron. María Elena se encargaría de la parte administrativa, Guadalupe de la recaudación de fondos. La familia, que casi se destruyó por codicia, se estaba reuniendo por amor. El proyecto ya está en marcha. Esperanza hizo cursos de gestión de instituciones geriátricas. Carlos consiguió permisos y licencias. María Elena organizó una campaña de recaudación. La casa de al lado estaba en venta. La compramos para ampliar. Pronto, donde hoy vive un viejo que no estorba, vivirán 20 viejos que no estorban, cuidados con el mismo amor que Esperanza me dedicó. Ayer, Carlos trajo los documentos finales para mi firma. Mientras firmaba, dijo: «Papá, ¿sabe cuál fue mi mayor herencia?». Miré interrogante. Fue aprender que el amor no se hereda, se gana. Esperanza se ganó lo que yo creía que era mío por derecho, y con eso me enseñó a ganármelo también. Firmé el último papel. La Casa Roberto y Carmen estaba oficialmente creada. Esperanza entró al cuarto con café de olla. Sirvió primero a Carlos, después a mí. Se sentó con nosotros. 3 personas que el destino juntó de manera improbable. Un padre que descubrió una hija en el cuidado de una extraña. Un hijo que aprendió la lección más dura sobre la familia. Y una mujer sencilla que con su dedicación reescribió la historia de todos nosotros. El sol mexicano entraba por la ventana, iluminando la sala donde todo empezó. Donde un día decidí que los viejos que estorban merecen más que la ingratitud. Donde Esperanza aceptó una responsabilidad que transformó en bendición. Donde Carlos aprendió que la familia verdadera se construye con presencia, no con lazos de sangre. Hoy es viernes. Carlos vendrá a cenar, como siempre. Esperanza está preparando pozole, ahora su platillo favorito. Sofía llamó diciendo que también viene, quiere dar una noticia. María Elena llega mañana de Guadalajara para ultimar detalles del asilo. La vida sigue, llena de significado. A veces me pregunto qué habría pasado si Carlos no hubiera dicho esa frase en el tribunal. Probablemente habría perdido todo a manos de alguien que veía en mí solo una caja fuerte con patas. Pero lo dijo. Y al decir que los viejos no más estorban, me dio la oportunidad de probar que los viejos, cuando son respetados y amados, transforman vidas. Esperanza entra ahora al cuarto, trayendo mis medicinas de la tarde. Toma cada pastilla conmigo, verificando que trague bien. Después se sienta a mi lado, como hace todos los días a esta hora. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo la calle. Un silencio que dice más que todas las palabras. Un silencio que cuenta la historia de una familia que no nació de la sangre, sino de la elección diaria de cuidar y ser cuidado. El teléfono suena. Es Carlos. Pregunta si puede traer a un amigo a cenar. Un empresario interesado en apoyar el asilo. Esperanza toma el teléfono y dice que siempre hay comida para uno más. Cuelga y me mira. Su familia es hermosa, don Roberto. La corrijo. Nuestra familia, Esperanza, nuestra familia. Y así, en esta tarde mexicana, mientras México allá afuera debate sobre herencias y derechos, aquí dentro de esta casa se escribe una historia diferente. Una historia donde una frase cruel se transformó en la mayor bendición. Donde una empleada doméstica se volvió heredera. Donde un hijo codicioso descubrió el valor del amor. Y donde un viejo que estorbaba encontró finalmente su lugar en el mundo. No como una carga,
sino como el eje alrededor del cual una verdadera familia aprendió a girar. Esperanza se levanta para continuar los preparativos de la cena, pero antes besa mi frente. Un gesto simple, rutinario, pero lleno de significado. El mismo gesto que hacía Carmen. El gesto de quien cuida porque ama, no porque debe. Y yo, Roberto Hernández, a los 91 años, descubrí que la herencia más grande que podemos dejar no está en la notaría, sino en el corazón de quienes elegimos amar y que eligen amarnos de vuelta. ¿Qué opinan? ¿Don Roberto hizo bien? ¿Fue justo darle todo a Esperanza después de cómo lo trató su hijo? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si esta historia los conmovió, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias emotivas. Compartan este video con alguien que necesita saber que la familia verdadera no siempre es la de sangre. Gracias por vernos.